Relato es que tengo un nombre un poco largo, pero quisiera como detenerme primero, mostrarles por qué llegué a este tema, después a grandes rasgos cuál es la metodología a partir de la cual se construye el trabajo, posteriormente el marco conceptual, después unas líneas gruesas del trabajo y finalmente unas conclusiones. Entonces, que eso está como cortado, ¿cierto? De formación de pregrado abogado, esta tesis se hizo a raíz de mi estudio de maestría de sociología. Digamos que a raíz de mi trabajo en la exigibilidad de derechos de diferentes comunidades rurales del país, digamos, los achacos que a poco en el Meta que estaban viviendo todo el proceso de canalización del río Meta, comunidades desplazadas en Santa Marta, cuyos territorios ahora estaban llenos de palma aceitera, o las comunidades del Cauca con todo el problema minero. Digamos que uno empieza a ver que todas estas comunidades están viviendo todo el tema de transformación territorial de su territorio y que, digamos, todo esto tiene que ver con pues, un modelo que, digamos, que se superpone. Sin embargo, pues a mí me llama mucho la atención el por qué, digamos, estas comunidades rurales logran consolidar procesos de resistencia que parecen ir en contravía de ese modelo y cómo logran consolidarse. Por eso, digamos que la tesis se sustenta en la pregunta central sobre cómo se consolida una experiencia local de resistencia en defensa del territorio transformado por la explotación intensiva y extracción de recursos naturales. A raíz de mi trabajo en una organización no gubernamental que se llama Planeta Paz, digamos, por medio de un proyecto que se llamó el Observatorio Nacional de Paz, tuvimos un trabajo con más de 300 organizaciones sociales populares, y desde ahí conocí digamos, varios procesos que estaban atravesados por este tema de transformación territorial. Sin embargo, después de todo, pues, conocer esos procesos, yo decidí trabajar sobre lo que significa el proceso de resistencia que ha ligado a Soquimbo contra el proyecto hidroeléctrico del Quimbo. ¿Y por qué elegí, digamos, este proceso? Pues en primer lugar porque se trata de la intervención del río Magdalena, que este es nuestro río más importante y además es la segunda intervención si se tiene en cuenta que a más o menos 13 kilómetros de donde hoy se construyó el Quimbo está la represa Betania, que hoy está en manos de la misma empresa que hoy desarrolla el proyecto hidroeléctrico del Quimbo. Es una movilización social que ha estado sostenida por más de 5 años, ha logrado un progresivo posicionamiento en los medios de comunicación y en las diferentes entidades del Estado para hacer pues, exigibles sus derechos. Ha logrado poner en evidencia las contradicciones del mismo Estado en tanto las diversas posturas de los diferentes entes del Estado en relación con el proyecto. Por otro lado, es el primer proyecto hidroeléctrico en el país que se construye por parte de una empresa privada transnacional, debido a que otras hidroeléctricas que hoy están en manos de empresas transnacionales en el país fueron construidas por el Estado colombiano y después adquiridas por precios irrisorios por empresas transnacionales. Y además porque gracias a mi trabajo, como les contaba, en esa organización Planeta Paz, digamos que he logrado tener una cercanía con el proceso de Soquimbo desde más o menos el año 2010. Bueno, entonces, para hablarles un poco de la metodología, pues yo elegí una metodología tipo cualitativo, investigación cualitativa a partir del estudio de caso. El estudio de caso porque es una metodología idónea para responder sobre preguntas alrededor del cómo y el por qué en un fenómeno contemporáneo que desea ser conocido a profundidad y en el contexto real de la vida real, digamos, de lo que está aconteciendo. Para eso lo primero pues es la identificación del caso, que como les conté por las razones señaladas fue Asoquimbo, el proyecto hidroeléctrico del Quimbo. Digamos, para la construcción de validez del estudio del caso pues se hace necesario, como le dice allí, contrastar varias fuentes. Por eso lo que hice fue en primer lugar trabajar 3 grupos focales. El primero con miembros de Asoquimbo que lideraron un proceso de recuperación de tierra sobre el que ahorita les contaré. Líderes fundadores de Asoquimbo y con pescadores que pues son, digamos, el grupo social se puede más afectado por el megaproyecto. También se revisaron los archivos documentales tanto de Asoquimbo, que hace referencia a todo el proceso de divulgación de la información que hacen los líderes del Quimbo desde el año 2010 más o menos, que se sostiene de manera ininterrumpida y que se produce en promedio cada 2 días.
sobre todo por sus acompañantes más que todo. Por otro lado, recopilé la información de todos los talleres a los que asistí a Siquimbo de ese gran proyecto al que les hablaba del Planeta Paz, y asimismo recolecté toda la información producida por la empresa. Por otro lado, hice entrevistas de profundidad a líderes de Azoquimbo que tuvieran, digamos, diferentes niveles de afectación: un minero propietario, pequeño propietario, un aserrador, un minero, un pescador, un partijero, etcétera, y de diferentes géneros. También entrevisté a 2 de los acompañantes de Azoquimbo, entrevisté a la asesora legal en su momento de Azoquimbo, aunque hoy están otros al frente de esa asesoría legal. Entrevisté al coordinador del movimiento Ríos Vivos, del que hace parte de Azoquimbo y que agrupa todos los movimientos, no sé, procesos de resistencia en contra de represas y trasvases de ríos en Colombia. También entrevisté a un líder del Consejo Regional Indígena de Huila, que ha participado en algunos eventos del Quimbo, que es una organización indígena con mucha trayectoria en el Huila, que pues tenía una mirada cercana sobre lo que implicaba el Quimbo en el Huila. También se hicieron entrevistas a funcionarios del Estado, particularmente de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que es quien en este momento concede las licencias ambientales en el país, y al funcionario de la Contraloría General de la República, que inició un proceso sancionatorio en contra de todo el proceso de licenciamiento del Quimbo. Y se hicieron otras entrevistas. A partir de todo este trabajo de contrastación, digamos, de fuentes, para asegurar la validez interna de la investigación, que significa, digamos, el poder responder al fenómeno al que se le atribuye la causa, pues se utilizaron 3 recursos. En primer lugar, el contraste de convergencia de explicaciones generales con explicaciones rivales en la triangulación de los datos. Como les mencionaba ahorita, digamos, todas las fuentes que utilicé pues se contrastaron en el ejercicio investigativo. Se hizo una construcción de la explicación, que es todo lo que va en el texto del trabajo, y se empleó un modelo lógico, que es una línea del tiempo, que más tarde mejor la muestro, que permite mostrar cómo ha sido la trayectoria de Azoquimbo de manera correspondiente a cómo ha actuado el Estado colombiano en relación con ese proceso de resistencia. Por otro lado, para garantizar la validez externa, es decir, la posibilidad de que las conclusiones que se den en el estudio se puedan generalizar, no en términos a manera de muestra o de manera estadística, teniendo en cuenta que se trata solo de un estudio de caso simple, sino más bien una generalización analítica. Para poder garantizar esto, se hizo un diseño riguroso del estudio de caso, se hizo la elección del caso representativo, se hizo un permanente enlace de los datos recolectados con las hipótesis planteadas, y se utilizaron los referentes teóricos que plantearé más adelante. Finalmente, para garantizar la fiabilidad del estudio de caso, se construyó, pues que esto significa el que un investigador posterior pueda llegar a las mismas conclusiones a las que yo llegué con mi investigación, usando los mismos pasos que yo utilicé, digamos. Para poder hacerlo, digamos, se obtiene el protocolo de estudio de caso y las bases de datos de investigación, que se construyó a partir del análisis con el software de investigación cualitativa en vivo. Bueno, digamos que eso a grandes rasgos es el tema metodológico del estudio de caso. Para hablar del marco conceptual, pues en primer lugar señalar que la globalización es un tema de fondo de los referentes teóricos que voy a utilizar, en la medida en que este fenómeno, digamos, reciente, o sea, el reciente que se ha generado transformaciones importantes, como lo mostraré ahorita, en el territorio, en el estado de la concepción de la resistencia. Por esta razón, digamos, entender los referentes teóricos de los que voy a hablar tienen como ese fondo que tiene que ver con la globalización. Pues en primer lugar porque, con respecto al territorio, haciendo como la reconstrucción del estudio del arte sobre su significado, digamos, yo llegué a unas 3 grandes ramas de las cuales, digamos, se ha hablado en las ciencias sociales sobre el tema territorio, que tiene que ver con los estudios de Estado-Nación, que significa el territorio en estos estudios de la construcción de la nación colombiana, los estudios regionales y los estudios de frontera, cada uno en sus múltiples ramificaciones, en las que no sé si vale la pena ahorita detenerme, pero para llegar a una gran conclusión es que el territorio se ha abordado de una manera intrínseca en la medida en que se aborda el territorio y se explica desde el territorio mismo, o la región desde la región misma, o la cultura desde el lugar donde está ubicado, digamos, en qué territorio está ubicado, digamos, esa expresión cultural. Y por esa razón yo quise recuperar la categoría de espacio de los estudios socioespaciales, que apenas como que están teniendo una acogida en las ciencias sociales en Colombia, sobre todo, y en Latinoamérica.
para hacer una construcción un poco más compleja de qué significa hoy un territorio en el escenario de la globalización. Entonces, para esto, pues me basé sobre todo en 4 autores, sobre todo pues, Lefebvre, que es como el gran teórico del tema del espacio, Neil Smith, Milton Santos y Zeta Lowe, para ver, digamos, ellos que plantean sobre el espacio y poder construir la categoría. Desde ahí, pues uno puede ver que los 4 identifican que la producción del espacio se da a partir de un reconocimiento de lo físico sumado a las acciones sociales y producto de esta relación dialéctica entre lo físico y lo social, pues se puede hablar de una producción del espacio. Pues si no soy clara, me dicen, yo me detengo en eso. Entonces, ¿esto qué implica? No sé si este esquema puede ser. ¿Desde hace cuánto?